Y en ese sentido, el hijo de hombre, que en este caso era Adán, era el gobernante de todo. Y aquí el Nabucodonosor es el gobernante de todo porque Dios dice, él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. La palabra dominio también es del Génesis, ¿cierto? Y sabemos de que Adán realmente es el primer Adán y que Cristo es el segundo Adán. Y ahora le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Hay otros textos en la Biblia donde se señala la conexión entre el oro y Babilonia. No los vamos a leer con detenimiento, pero Jeremías 51:7 vinculan el oro con Babilonia, cuando se dice Babilonia fue una copa de oro. Eso aparece en Jeremías. Entonces, no es novedad que aquí se haga, pero imagínense cómo se siente ese rey cuando Daniel le da todo eso, y claramente Daniel no lo está haciendo para impresionarlo, lo está haciendo porque le está transmitiendo el mensaje, pero el mensaje llega hasta ahí. Tú eres grande, tú eres una cabeza de oro, pero a esa cabeza de oro le sucede un pecho y unos brazos de plata. Y ahora viene la otra parte del verso 39. No voy a leer todos los textos yo porque si no hablo mucho, así que Frank, cedo. ¿Quién va a leer el 39? es interesante, Frank, que el 39, ¿cierto? Continuando con este tema de los metales, dice, ¿no? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es interesante que este reino, ¿cierto? Que iba a seguir después de Babilonia, iba a ser un reino que no iba a tener la grandeza que iba a tener Babilonia, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en los tiempos que ellos gobernaban, se podría decir, o el imperio de Babilonia fue tan grande, majestuoso, ¿cierto? Que hasta Saddam Hussein quiso reconstruirlo en la actualidad, ¿no? Porque quería reservar, ¿cierto? Quería como que mantener viva la imagen de la Babilonia antigua, ¿no? La grandeza de ellos. Así es. Así es. Él intentó hacer eso, digamos, y por eso ocurrieron las guerras del Golfo Pérsico. Yo recuerdo eso, que la intención de él era como reconstruir Babilonia, ¿cierto? Sin embargo, la profecía es muy clara en decir de que después del auge babilónico iba a venir el otro reino, aunque inferior, ¿cierto? Tan inferior como lo es la plata del oro. La plata sigue siendo un metal precioso, no es oro. El reino que venía después de Babilonia iba a ser un reino impresionante, pero no iba a ser Babilonia, ¿cierto? Y nosotros sabemos que ese reino fue el reino de los medos y los persas, ¿cierto? Eh, Igual se termina el texto, dice, ¿no? El 39 dice, y luego el tercer reino, ¿cierto? El cual dominará sobre toda la tierra, ¿cierto? Es así, interesante que estos poderes, ¿cierto? Gobernaban se podría decir, el mundo, ¿cierto? Tenían el control total de la época en ese sentido. Cada uno controlaba y eran reinos poderosos y reconocidos a nivel mundial, ¿no? El mundo de ese entonces. así es. Sí, Un poco, Josué, de nomás. sí, y podemos ver ya en el mismo Daniel, en el capítulo 5 cómo esta profecía se empieza a cumplir, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegan los medos y los persas a conquistar Babilonia, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a Daniel viviendo en esa época y acordándose de la profecía que le había dado a Nabucodonosor casi 60, 70 años antes, y ve a Ciro llegar a Babilonia, eh, conquistar a Babilonia, y para mí hubiese sido impresionante, ¿verdad? Cómo la profecía se empezó a cumplir casi al pie de la letra. Así es. O sea, Dios le regala a Daniel la revelación, la visión, la revelación y el cumplimiento. Claro. Obviamente que Daniel nunca entendió la visión completa hasta el final, bueno, tal vez esta sí, pero las que vienen no, y tampoco vio completarse frente a sus ojos todo, pero sí vio el inicio, por lo tanto, Daniel en su vida pudo ir a descansar sabiendo de que si Dios había cumplido con la primera parte, iba a cumplir con las que venían, ¿cierto? Y es un poco la certeza que nos tiene que quedar a nosotros desde ya, o sea, si ya los detalles de la primera parte de la profecía se cumplieron, nosotros sabemos que Dios es fiel y va a cumplir los siguientes. No es como que Dios se le va a ir el detalle al final, sino que efectivamente podemos confiar en Dios durante toda la profecía. Nuevamente esto es historicismo, ¿cierto? Pero, Frank, igual Exacto. es importante mencionar el periodo de tiempo que duró este imperio babilónico. Y Fantástico. bueno, el periodo de este desierto, la cabeza de oro, se podría decir que es Babilonia, fue en el año 605 hasta el 539 antes de Cristo.
ahí, ¿cierto? Termina, como comentaban ustedes, la invasión, ¿cierto? De Ciro, ¿cierto? Que toma el poder, ¿cierto? De Babilonia, ¿no? Así es, así es. Me quitaste la palabra porque yo justamente iba a preguntar que cuáles eran los años y claro, el 539 llega a la ascendencia el imperio de los medos y los persas. Ahora, ¿hasta cuándo? Los medos y los persas toman el poder en 539 y eso dura hasta el año 331 a.C. ¿Qué sucede el año 331 a.C. y quién asciende? Según profecía y según el verso 39 que era el que estábamos leyendo. Sí, dice un reino de bronce. Dice que un reino de bronce dice que asciende y dice que domina toda la tierra. Es interesante que, si se dan cuenta, se han dado cuenta que los medos gobernaron poco tiempo, aproximadamente como 30 años, si no me equivoco. Y los babilónicos gobernaron más. Eh, y parece que los griegos, ¿cierto? Gobernaron un poquito más. Gobernaron un poquito Así, más de tiempo. así Sí, es tú. y de hecho a mí me parece súper interesante cuando dice la frase dominará todo, ¿cierto? El cual dominará sobre toda la tierra. Los griegos para nosotros son, para la cultura occidental, es algo importantísimo. O sea, toda nuestra cultura occidental viene ¿de dónde? De los griegos. Toda la filosofía que se enseña en las universidades, para poder enseñar filosofía, parten de la filosofía de los griegos. Nuestro sistema judicial de Occidente está basado en lo greco-romano. Entonces, esa frase de que dominará toda la tierra tiene un poco de sentido si lo consideramos de esa forma, porque finalmente los griegos terminan influenciando casi a todo Occidente, casi a toda nuestra cultura. Así es, así es. Yo lo intentaba recordar ahora y me hace mucho sentido. O sea, supiera la cantidad de palabras griegas que yo tuve que aprender cuando estaba estudiando en la universidad. Exacto. Eh, y nuestro Nuevo Testamento está en griego y la versión del Antiguo Testamento más antigua es la Septuaginta que está en griego. Entonces, es la base de, permea todo, permea la cultura y todo lo que está a nuestro alrededor. Iba a decir que son un pilar de nuestra cultura y lo interesante es que los pilares, arquitectónicamente hablando, son de la cultura griega también, o sea, es impactante cómo efectivamente ese reino de bronce domina toda la tierra y cuando Alejandro Magno, que es el hombre, digamos, que lidera el imperio greco-macedónico, que se toma todo esto, dice que sus ejércitos tenían muy dominado y muy incorporado en sus armas el metal del El bronce, bronce. justamente. Casi como que esto es como una etiquetita en la profecía donde Dios nos está mandando llamar, es inconfundible que ese tercer reino son los griegos. Y más encima en Daniel capítulo 8 lo dice con su nombre. Perdón, me volví a adelantar, pero es que realmente no podemos perdernos a estas alturas, ¿cierto? Y es interesante que vamos en este principio, ¿cierto? De decadencia de metales. O sea, el reino griego hizo muchas cosas, ¿cierto? Como decía Josué, hasta ahora, ¿cierto? Y la influencia es importante, ¿cierto? De este imperio, ¿cierto? Lo que dejó, pero no fue tan grande como Babilonia, ¿cierto? Babilonia fue muy, muy, muy importante para la época, ¿cierto? Ellos también dejaron muchas cosas, ¿cierto? Como sistemas matemáticos, eh, dejaron también, bueno, algunas cosas también que, tristemente, cosas religiosas que hoy siguen algunas denominaciones, ¿cierto? Pero, pero también es importante resaltar esto, que los griegos, ¿cierto? Y los medios y los persas, los griegos, no fueron igual de grandes que Babilonia, ¿cierto? Que era el oro, ¿no? Así es, así es. Eh, pero luego del bronce viene el hierro. Entonces ahora les voy a leer yo el verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pasamos de metales preciosos a un metal que se caracteriza no por ser un metal precioso, sino por ser un metal duro, fuerte, resistente, el metal de preferencia para crear armas.
Y justamente este reino tiene esa característica de que dice que desmenuza y rompe todas las cosas y quebrantará todo. Entonces aquí entra en escena el siguiente imperio mundial, y ese imperio mundial indiscutiblemente, si vamos a los libros de historia después de los griegos, vienen los romanos, Los el romanos. imperio romano, que fue el primer imperio en incorporar justamente el hierro a sus armas, por dar tan solo una característica de ellos, ¿ya? Cuando llegan los romanos a la hegemonía mundial, Roma existe como nación desde mucho antes, pero ellos toman el reinado, el gobierno mundial el año 168 antes de Cristo, y van a gobernar por lo menos hasta el 476 después de Cristo como un imperio unido. O sea, nos pasamos de eras con este imperio que realmente conquista y toma todos los demás. No sé qué otro comentario les merece Roma a ustedes. Y bueno, también como comentabas que los griegos tenían en sus armaduras el bronce, los romanos también tenían en su armadura, era importante el hierro. Entonces de nuevo viene un elemento característico de los romanos. También la profecía dice que los romanos destrozaban todo. Nosotros podemos ver en la historia cómo eso se capitalizó en varias de sus conquistas que ellos decían. Incluso yo creo que la demostración máxima que nosotros podemos ver es la cruz, ¿verdad? Ellos fueron los que inventaron la cruz, y donde Jesús fue crucificado. O sea, la crueldad que ellos tenían era importante. Y obviamente lo que dice la profecía, que iban a destrozar y quebrantar todo, ¿verdad? Lo que dice Daniel 2:40. Este reino, como dices tú, Josué, es impactante porque los registros dicen, ¿no?, que cada nación invadida, ¿cierto?, por ellos colocaban a los enemigos, se podría decir, crucificados a las entradas de las ciudades. Entonces uno entraba y veía como una demostración del poderío que ellos querían demostrar al mundo. Eran muy violentos. Este reino fue muy violento. Como dices tú, tuvieron a Jesús, ¿cierto? Lo que sufrió en los periodos de Jesús. Jesús también hace mucha referencia al reino de Roma, ¿cierto? Da al César lo que es del César, ¿cierto? Y da a Dios lo que es del Dios. Dios, cuando hace la mención de la ofrenda de la viuda, ¿cierto? Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que tener presente que este reino, a pesar de que podría decir que desapareció, ¿cierto?, aún se mantiene, ¿cierto? Me estoy adelantando un poquito, pero aún este reino se mantiene, aún hay cosas que de este reino perduran todavía en el tiempo y lo estamos viviendo. Ya, De muy bien. hecho, históricamente, cuando hay evidencia histórica, ¿verdad?, de que cuando un pueblo no se sometía a Roma no solamente no destruía los pueblos, sino que terminaban arando el pueblo para que ellos no pudiesen reconstruir las ciudades dentro de sus tierras. Entonces, ellos realmente eran, como dice la profecía, destrozaban todo. Y de hecho el verbo destrozar o el quebrantar se puede entender como hacer añicos. Ese es como el sentido del verbo arameo aquí. Entonces, la profecía dice con claridad cómo iban a hacer este reino, que obviamente nosotros lo hemos identificado, y la iglesia adventista lo ha identificado como los romanos. Así es, o sea, la descripción calza justo. Nuevamente, todo lo que hemos conversado no son meras observaciones de hombres, sino que el Señor dejó detalles tan perfectos y exactos en esta profecía que realmente no podríamos ni deberíamos confundirnos, ¿ya? Ahora, es interesante, me tomo de uno de los comentarios que hizo Jonathan en particular. El reino de Roma no existe, pero existe. Todavía persisten sus bases. O sea, nuevamente, Josué había hablado del sistema judicial, el sistema judicial es greco-romano. Los romanos toman muchas cosas de los griegos, las incorporan a su cultura y siguen hasta el día de hoy. O sea, tengo familiares y amigos que estudian leyes y derecho romano son como 2 o 3 ramos, que todavía son la base del derecho actual de todos los países, ¿ya? El uso del idioma latín
Finalmente, sin latín no tendríamos el español que estamos hablando, ¿cierto? Lenguas romances que se derivan del latín junto con otras lenguas. Y así su influencia sigue en muchas áreas, pero la quiero aterrizar a algo muy en particular. Y es que la imagen de la estatua dice de que hasta que venga la piedra, el hierro sigue existiendo. Lo que pasa es que el hierro perdió su calidad de ser solo hierro. Y ahora verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Acá es interesante porque empieza a dar algunos elementos. Dice de que algo del hierro sigue quedando, ¿ya? Pero se le mezcla un barro que al principio, cuando leímos los primeros versículos hasta el verso 33, se dice simplemente que es barro, pero aquí se nos dice de que no es cualquier barro, no es el barro de cuando nosotros mojamos las plantas, ¿cierto? Y agua con tierra. Esto es barro cocido de alfarero. Es como una greda, una cerámica para construir algo, ¿ya? Detalle muy interesante. Otro detalle es que dice de que acá va a haber una mezcla, va a haber un reino dividido. Y nosotros sabemos de que 2 pies contienen 10 deditos, ¿cierto? Y siempre hemos dicho, hemos reconocido la correspondencia entre esos 10 dedos con los 10 cuernos que aparecen en la cuarta bestia que también representa a Roma en Daniel 7. Nuevamente más adelante, y pido las disculpas del caso, pero aquí voy. De que están estos reinos divididos que nosotros hemos reconocido que fue ese momento de la historia en la cual el Imperio Romano cayó, el Imperio Romano de Occidente primero y luego de Oriente, y cae ante las tribus bárbaras, que debo señalar, espero no meterme en un aprieto, que fueron más de 10. Solo que hay 10 que nosotros reconocemos y la historia reconoce como tales, como las más importantes que hacen caer al reino. Ahora, el punto es que el mezclarse esas tribus bárbaras con los trozos de Roma que cada uno se repartió, generan la Europa que conocemos hasta el día de hoy. O sea, estamos viviendo en esos días. Este periodo es más largo, aparentemente. Pero, Fran, tú decías algo interesante sobre esta mezcla, ¿cierto? Barro cocido de alfarero. La Biblia, ¿quién es el alfarero? La Biblia, porque dice alfarero, tiene algo de sentido en ese sentido para que se mencione esto en esta visión de alfarero. ¿Quién es el alfarero en la Biblia? Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Quién es el alfarero? ¿Y quién es el barro, cierto? O sea, en la Biblia. Así es. No, si fuera cualquier barro no estaríamos teniendo nuestra conversación, pero claramente como deja eso, da a entender de que hay algo más. ¿Qué información tienes tú al respecto, querido Jonathan? Mira, en Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6, dice, ¿cierto? Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y se volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro de mano de alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, lo que está diciendo esta profecía es que el barro de alfarero, ¿cierto? El barro cocido es la iglesia, ¿cierto? Es el Israel de ese entonces. Y el alfarero es Dios. O sea que se podría decir que este metal quiso como, este barro, ¿cierto? Esta mezcla quiso como que mezclar las cosas de Dios, ¿cierto? Con la cultura romana, con algo terrenal, algo que a Dios le desagrada. Wow, wow. A ver, acá hay mucha más información de la que uno ve originalmente. Claro. ¿Ya? Porque casi siempre hablamos de esto y de lo que les había contado yo, de que llegamos hasta los días de Europa actual, ¿cierto? Mire, voy a leer el verso 42. Y por ser los hierros de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pero nota el verso 43, porque el verso 43 calza justo con la información que Jonathan acaba de compartir. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Cuando habla de alianzas humanas, está hablando de una unión no reconocida por Dios. Y esto es interesante porque en el aspecto marital, la unión reconocida por Dios se llama matrimonio. Y la alianza humana no reconocida por Dios se llama fornicación o adulterio. ¿Y por qué esto es interesante? Porque hay un poder en la profecía, en Apocalipsis, lo vamos a ver en el capítulo, no sé, del próximo año a esta altura, eh, donde el rival de Dios se le llama una mujer adúltera, una mujer que fornica. Entonces, ese elemento ya aparece acá. Ya se nos está diciendo de que la historia de este mundo termina bajo el poder de un poder que tiene características romanas, pero que ha entrado en una unión ilícita con, como decías tú, el pueblo de Dios. No voy a decir más al respecto, pero yo no sé qué dicen ustedes al respecto. Bueno, de hecho, el texto arameo, en el versículo 43, cuando dice por medio de alianzas humanas, la palabra alianza no aparece. La palabra es simiente, por medio de simientes humanas. Y recordemos que la palabra simiente se usa para hablar de las relaciones, no tanto sociales, ¿verdad? Sino a partir de la sexualidad. Y después en Apocalipsis podemos ver a una mujer vestida de púrpura, ¿verdad? Que fornica con los reyes de la tierra. Hace esta alianza con los reyes de la tierra. Prácticamente es como el mismo concepto que nosotros podemos ver ahí en Apocalipsis, es el mismo concepto que nosotros podemos ver aquí entre la mezcla del barro con el hierro. O sea, esta institución religiosa, que digámoslo por su nombre es la Iglesia Católica, tiene aspectos de Roma. No sé si usted ha ido a una iglesia católica, pero todo lo que podríamos decir de los romanos podemos hallarlo ahí en una de sus estructuras, ¿verdad? Eh, por lo tanto, esta institución intenta, podríamos decirlo como en términos de Apocalipsis, fornicar con los reyes de la tierra y hacer alianza con ellos. Ese es el concepto que estaba diciendo el libro de Daniel, el capítulo 2, ¿verdad? Intenta hacer una alianza con los demás pueblos. Así es, así es. Bueno, el texto, digamos, lo dice, pero es muy interesante notar de que esto no culmina aquí, ¿ya? El término de esta visión viene de fuera de la estatua, viene por una piedra que rompe con todo, ¿cierto? Y esa piedra inequívocamente representa a Cristo. Yo tengo acá varias anotaciones de las cuales se reconoce a Dios como la piedra principal del ángulo, ¿cierto? Como la roca escogida, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca fundarás tu iglesia, ¿cierto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra viva, la piedra escogida. Y aquí dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cómo culmina entonces la profecía? Bueno, culmina con el evento más importante, ¿verdad? El reino de Dios. Sí, hemos visto cada uno de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, esta institución religiosa, ¿verdad? Que está hasta nuestros días. Y la piedra llega no a la cabeza de la estatua, no a Babilonia. La piedra no llega al pecho, a Medo-Persia, ¿verdad? La piedra llega directamente a los pies. Y es sorprendente que nosotros estemos viviendo en los pies, ¿verdad? Nosotros como sociedad estamos viviendo cosas difíciles hoy en día, pero nosotros podemos tener la seguridad de que viene una piedra cortada no por mano que instaurará un reino que durará para siempre. Y eso es sorprendente.
Claro, igual es importante recalcar que este reino fue eterno, sí, es eterno. O sea, en ese sentido está paralelamente hecho, ¿cierto?, en la construcción de la estatua. Pero va a llegar un momento que este reino va a controlar, dominar todo, va a controlar todo en ese sentido. Y gloria a Dios por ello, porque vemos que aquí el que dirige todo es nuestro Señor Jesucristo. Y va a terminar y ataca la parte más débil, supuestamente, ¿cierto? La historia muestra, las profecías nos muestran que la parte última, ¿cierto?, de la estatua es la que va a entrar en conflicto con los hijos de Dios en los tiempos del fin. Pero nosotros confiamos que la roca, como decía Francisco, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria y majestad, ¿cierto? Y destruirá todo para que sea un reino eterno del cual nosotros esperemos, ¿cierto? Podamos disfrutar, ¿no? Amén, amén. Mira, esta parte de la profecía es la más inspiradora de todas y es finalmente la más importante. El resto son, digamos, los antecedentes a los cuales hemos tenido que atravesar para llegar a esta parte. Ahora, solamente dejo la siguiente inquietud. La piedra tiene dos fases. Tiene una fase de piedra, que es una fase de golpear, cortar, desmenuzar, pero tiene una fase de monte, de volverse un monte que llena toda la tierra. El detalle de esas dos fases la vamos a ver amplificada en la visión siguiente, que es la visión de Daniel capítulo 7. Por lo tanto, aunque hoy día terminamos, no hemos terminado en realidad, puesto de que vamos a necesariamente tener que reunirnos ahora para dirigirnos al capítulo 7 de Daniel y dedicarle detalle. Vamos a ver que el capítulo 7 de Daniel contiene la misma información que hemos visto ahora, pero amplificada. Y vamos viendo cómo el Señor, realmente las señales de los tiempos están dibujadas y están legadas a nosotros para que nosotros nuevamente nos preparemos para la venida de Cristo, que es el suceso más importante y más glorioso de todos y el cual estamos nosotros esperando. Sí, y hay que destacar que finalmente con el primer podcast nosotros podemos darnos cuenta de que había un gran conflicto que se origina no en la tierra, ¿verdad?, con Adán y Eva, sino que se origina en el cielo. Esta lucha entre Cristo y Satanás, ¿verdad?, este gran conflicto. Y por lo tanto nosotros podemos ver aquí en este capítulo 2 del libro de Daniel cómo se desenvuelve este gran conflicto, cómo Dios ha estado encauzando toda la historia. El versículo 21 del mismo libro, del mismo capítulo dice: Dios pone reyes y quita reyes. O sea, Dios ha estado encauzando la historia a través de toda la historia, valga la redundancia, ¿verdad? Pero finalmente podemos tener la certeza y la seguridad de que va a haber un reino que será eterno. O sea, si sabemos que ocurrió Babilonia, sabemos que ocurrió Medo-Persa, Grecia, Roma, ¿por qué no se tendría que cumplir esta profecía que anuncia un reino eterno? Así es, así es. Tenemos certeza y tenemos seguridad de que las promesas de Dios nunca fallan, ¿verdad? Bueno, queridos, siempre el tiempo nos juega en contra, se nos ha ido acabado el tiempo el día de hoy, pero estamos sumamente contentos de haber podido cubrir este terreno y los invito a que nos preparemos para que nos volvamos a encontrar acá en Conversemos de las Escrituras con el capítulo 7 de Daniel. Antes de concluir, le voy a pedir a nuestro hermano Jonathan que pueda dirigirnos en una oración para que el Señor siga bendiciendo nuestro estudio. Amén. Oremos entonces, mis amigos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por darnos esta instancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos de ya, Señor, tu dirección, tu bendición, Señor, para poder seguir estudiando este maravilloso libro. Gracias, Señor, por poner esto en nuestras manos. Y, querido Dios, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para poder seguir aprendiendo más de tus enseñanzas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Querido Jonathan, querido Josué, que Dios les bendiga y que podamos seguir estudiando y avanzando, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que Dios también a ustedes les bendiga en sus hogares y que podamos seguir avanzando en esto de conocer la palabra de Dios para que podamos reunirnos y seguir
conversando de las Escrituras. Que Dios les bendiga a todos ustedes.